¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra quien los saluda y por supuesto les agradece que estén una ocasión más con nosotros, ya sea a través de Heraldo Media Group, a través de Canal 8 de Televisión, Heraldo Televisión, a través de las redes sociales de Garrido Licona. Agradecemos profundamente que estés nuevamente presente en este programa que se trata de emprendimiento, negocios y por supuesto acompañado por mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va? Mi querido Luis Octavio Valtierra, muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, estamos ya en esta nueva emisión de Entre Empresarios aquí por Heraldo Media Group. Y vamos a tener hoy un invitado muy especial que nos va a hablar de qué temas. Pues mira, sabes que aquí permanentemente estamos hablando de temas de negocio. Dentro del negocio hay cosas que se llaman indicadores, los famosos KPIs, y hay una materia que va muy ligada a los indicadores y al negocio, y es la mercadotecnia, el marketing, como lo hayas escuchado. Y nuestro especialista del día de hoy, nuestro invitado, va a venirnos a dar cátedra sobre la materia. Así que, como bien saben, y como cada martes, nuestra producción preparó. ¿Qué preparó, mi querido Salvador? La siguiente cápsula. ¿Qué vamos a ver ahora? El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Mauricio Martínez, Managing Director de Kantar México. Con más de 25 años de experiencia en marketing, ha sido clave en el desarrollo de BrandZ, un estudio global realizado por Kantar que mide el valor de las marcas a través de un enfoque que combina datos financieros y la percepción del consumidor. A lo largo de su carrera, ha sido speaker en eventos de alto nivel, como IAB Conecta 2024. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Queridos y queridas, ya lo vieron, Mauricio Martínez está en la casa el día de hoy. Bienvenido, mi querido Mao, ¿cómo vas? A Entre Empresarios. Gracias. Mauricio, un placer, muchísimas gracias, por favor. Mauricio, querido, bienvenido, por favor, adelante. Gracias. Adelante. Primero y principal, y como hacemos siempre en este espacio, agradecerte que te tomes el tiempo para venir a platicar con nosotros. No, el que tiene que agradecer soy yo por la invitación, por este tiempo que nos dan y por el interés que tienen en mí. Además, nuestro vecino, porque ustedes deben de saberlo, saben que regularmente les digo no están para saberlo, en esta ocasión sí están para saberlo, compartimos digamos, espacio en el mismo corporativo. Ellos se encuentran en el piso 14, 13. Así es. En el cabalístico 13, que no le tuvieron miedo al éxito, dijeron, en el 13 vamos a darle vuelta a la fortuna. Exactamente. Entonces, pues por ahí coincidimos, hemos coincidido, y de ahí afortunadamente es que se dio este lindo momento para poder charlar contigo. Así es. Si me lo permites, nos gusta partir en este espacio de una breve semblanza, pero de palabras propias del invitado, sobre tu trayectoria. Es decir, platícanos un poco quién es Mauricio Martínez, eres oriundo de la Ciudad de México, cómo te fuiste decantando incluso al medio de la mercadotecnia, qué pasó en esta curva de ires y venires profesionales que te tiene el día de hoy acá. Sí, bueno, pues soy oriundo de la Ciudad de México. Mis padres de Jalisco, en algún punto se conocieron, se vinieron a vivir para acá. Yo nací a finales de los 70s y bueno, pues digamos que hice una vida bastante regular para un chilango. Viví entre la colonia Juárez y la colonia Roma. Ahí estudié, ahí hice todos mis estudios de primaria y secundaria. Después, pues, la vida me llevó para otros lados. Estudié la carrera de Administración y Marketing en la Universidad Panamericana. Y bueno, pues, mi carrera profesional, pues, tiene mucho que ver primero con la UP, porque estudiando el tercer semestre, tuve la oportunidad o la invitación de trabajar en el IPADE durante año y medio siendo asistente de un investigador, del ingeniero Francisco Espinos. Y bueno, básicamente lo que hacía era investigar sobre los casos que se trabajaban en el MEDEX y en el MEDE. Y bueno, pues ahí estuve esos prácticamente 18 meses. Después, en la misma universidad, un profesor que se ha convertido en uno de mis mejores amigos me invitó, nos dijo que estaba abierta las postulaciones para trabajar en ese entonces en AC Nielsen, que es una empresa de investigación de mercados que esencialmente lo que hace es auditorías de participación, ventas de tiendas.
Y bueno, pues me fui a trabajar para allá, un proceso de selección, me quedé y ahí empezó oficialmente mi carrera en el mundo del marketing y en particular en la investigación de mercados. Y trabajando, pues, cosa también de año y medio, este mismo profesor, que después fuimos colegas en Nielsen, él se mueve a una empresa chiquita, inglesa, de investigación de mercados, de nombre Millward Brown. Pues Millward Brown estaba naciendo en México, la estaban recién creando. Y bueno, pues lo que hacía diferente a Nielsen Millward Brown era pues dos cosas básicamente. El traqueo de marcas, es decir, cada semana, de forma, yo te diría diaria, estamos viendo la opinión de los consumidores en relación a una categoría y podemos ver cómo está una marca en la mente de los consumidores con respecto a su competencia en indicadores nosotros creemos que importan, ¿no? O que tienen un sentido. ¿Esto sería como una encuesta de satisfacción o de branding? ¿Cómo lo denominarías? Es más una encuesta de branding. Okay. Ahí mides indicadores como el top of mind. Como el estado de salud de la marca. La salud de la marca, la imagen, la predisposición que tienen los consumidores para comprarlas, que son métricas muy interesantes y bueno, yo diría que muy relevantes. Por ejemplo, la predisposición tiene una altísima correlación con la participación de mercado. Pero bueno, si quieren ahorita les cuento un poco de las métricas. Y Millward Brown en ese entonces era una empresa muy chiquita. Teníamos, o sea, contábamos los clientes con los dedos de las manos. Pero lo que sí hay que decir es que era una oferta única. Y si no única, pues cuando menos traía una herencia inglesa que tenía mucha presencia en Estados Unidos y muchos clientes globales empezaron a darnos el voto de confianza. Y pues en la misma medida que creció la compañía, crecí yo. De tener un pequeño equipo, después me hice cargo de una célula más grande, hasta que me hice cargo 8 años después del equipo de servicio a clientes de la compañía, donde pasé 5 años muy buenos, muy duros, porque ser cabeza de servicio a clientes de una empresa de servicios, ustedes lo deben de saber, es muy demandante. Y bueno, entre que estaba definiendo mi futuro, en Millward Brown llegó mi jefe, a quien también le tengo mucho cariño y mucho respeto. Me dijo, oye, hay una oportunidad para hacerse cargo del negocio en Chile. O sea, Millward Brown en Chile en ese momento no andaba bien, no te ofrecen una posición para que vayas a administrar la abundancia, sino que vayas a sacarla de problemas. Y eso me tocó hacer. Me fui con mi familia, en ese entonces con mi esposa y mi hijo. Hoy tengo 2 hijos, por eso hago referencia a eso. Y nos fuimos a la aventura. La verdad es que fueron 5 años increíbles. ¿En qué año fue esto? Esto fue a finales del 2014. Ok. Fueron años, bueno, los primeros muy difíciles porque llegar a tomar decisiones para tratar de cambiar, sobre todo comercialmente, la cultura de la empresa en Chile fue muy difícil, pero lo conseguimos con no solamente esfuerzo, sino creo que también convenciendo a la gente que estaba en la oficina allá. Y luego de 5 años y de resultados, pues yo digo muy buenos, habrá que preguntarle a los jefes, pues ellos me dijeron, hay una oportunidad en México, ¿la tomas? Otro reto. ¿La O sea, no tomas o solamente lo el de dejas? iniciar un proyecto, de pasar una empresa que recién se había abierto pequeña a hacerla grande, Así es. que ese fue el primer reto, y después revivir a casi un muerto quizás, en donde una empresa que no estaba funcionando la hiciste funcionar. ¿Y el reto a México qué representó para ti? Pues mira, el reto inicialmente era pues tomar las riendas del negocio en México porque habían existido cambios internos. Pero cuando llegué pasaron 2 cosas. Primero me di cuenta que el negocio no estaba tan bien como yo creía. Creo que le faltaba modernizarse y hacer algunas cosas para tener mejores indicadores bueno, en general en el mercado. Y la otra es que 3 meses después llegó la pandemia. Entonces, con pandemia, pues ya se podrán imaginar
Cuando tú le preguntas a la gente y una proporción muy importante de esos, digamos, entrevistados, tienes que ir a su casa o los tienes que topar en la calle, y de un día para otro nos pusieron en lockdown. Entonces los clientes empezaron a cancelar pues, estudios. Fue muy complejo porque tuvimos que reducir la plantilla y yo recién llegado. Entonces, en ese momento yo no me había dado cuenta. En algún punto dije, me hubiera quedado en Chile, ¿no? Pero creo que todas las cosas tienen su tiempo para fraguarse, para cuajar. Y rápidamente tomamos decisiones. Cambiar lo que les decía de modernizar el negocio. Era el momento de modernizarlo. Y pues luego de ese tiempo la verdad es que ha sido espectacular porque hemos crecido pues, de una manera muy, muy importante, tanto en el top como en el bottom line. Creo que la gente de Kantar pues está muy contenta. Bueno, está contento. Los clientes están contentos y estamos en un punto donde... A ver, yo tengo un termómetro muy vivencial de la gente porque siempre los veo de muy buen humor y los veo, Sí. creo que muy en la filosofía de la empresa. Insisto, esta vecindad que nos une y que compartimos en cuanto al espacio, permanentemente a la gente que veo que se detiene en el piso 13, la Es veo happy con floor. una sonrisa. Sí, 100%. O sea, El piso feliz, vamos. creo que todo, sí. todo está Además, bien. hay un grupo muy Oye, y nutrido de subes al creativos. 16 y todos ojerosos. Bueno, dicho sea de paso, pues la vida es dura y Sí. después te mueres. En el Inter eres contador o fiscalista Eso no es del o todo financiero cierto. y ya. Eso no es del todo cierto, pero sí somos, o sea, somos una firma y somos muy exigentes. Finalmente, contadores, abogados, fiscalistas, economistas, pues somos más de números, más de cifras y más fríos en esa parte, ¿no? Sí. El tema de la mercadotecnia siempre es más vivaz, más de innovación, de salir fuera del esquema. Claro. Y eso, pues, obvio, te da un Pensamiento ambiente totalmente disruptivo. distinto. Que de este lado, ojo, cuando yo recién conocí a Salvador, le dije que algo que yo admiraba de lo que... Yo soy comunicólogo de formación y él, pues, fiscalista, formación contador. Yo le decía que me bastó una semana para observar lo que hacían, para decirles lo que ustedes hacen tiene alto contenido creativo también. O sea, el estudio de la ley y vamos, bien entendido todo esto, evidentemente. Pero bueno, ya empezamos nos a dar desviamos, ya tumbos nos desviamos, en temas ¿no? de la creatividad y esto fue más para hacer un rebote de esta idea que nos pones, Mao, Sí. donde Pero coincido. O sea, creo a mí me creo que la surge una gente duda. sí es sumamente feliz en tu empresa. Sí, ahí me surge una duda, porque estás en Millward Brown ese y es ya un está punto. Kantar. Sí. ¿Estamos hablando de una empresa distinta o una transformación? ¿Qué pasó ahí en esa situación? Sí, gracias por la aclaración. Millward Brown formaba parte del grupo WPP, un grupo de servicios de marketing muy grande. 100%. Y WPP, además de Millward Brown, tenía a Research International, a TNS, a World Panel, a diferentes... Era un grupo, agencias de un estudio de corporativo mercado. muy... Sí, justamente como... van haciéndose completo. de varias unidades de negocio que comparten el giro para nutrir la práctica. que comparten el giro y que compiten entre sí De acuerdo. para dar, para resolver muchos temas que pueden ser también polémicos entre los clientes, ¿no? El Chinese tema wall. de la competencia, Totalmente. etcétera. Y en algún punto, WPP, con miras a vender la compañía porque tenía, toda la parte de investigación, quiero decir, porque pues tiene otras prioridades, lo que hace una especie de merge entre todas las unidades. Primero, muchos años antes compra TNS y TNS absorbe a Research International y por ahí del 2017, 2018 lo que hace es juntar a Millward Brown, a TNS en una división que se llama Kantar Insights y a World Panel la hace Kantar World Panel y somos como primos hermanos. La manera en la que yo llego a México ya como Kantar es producto de ese merge, que también tuvo sus desafíos. A mí me toca en Chile, a mí me toca juntar la compañía en Chile y parte de esa historia tiene que ver también con los resultados que dimos luego del merge que tuvimos, ¿no? De Oye, pues que acuerdo. te ha tocado vivir entonces diversas etapas, épocas, dificultades, retos.
Y obviamente el mantener a una empresa, insisto hace rato, con evolucionar, crecer, revivir y ahora transformar, pues estás hablando de retos muy importantes. ¿Cuál ha sido el problema más fuerte que en este espacio, en estas situaciones, has enfrentado? Esa es muy buena pregunta. Mira, yo creo que el desafío más grande que tuvimos, sin duda, fue sortear la pandemia. Porque no dependía al 100% de nosotros y de la relación con los clientes, sino de factores completamente externos, que bueno, yo creo que todos los que estábamos trabajando en ese momento no teníamos certeza de cuándo iba a terminar y qué otras restricciones íbamos a tener. Un mercado restringido, ¿no?, como el que teníamos, pues lo que hace es que no te da certidumbre, las decisiones no se toman. Y bueno, ese fue el primer gran tema. Y el segundo tiene que ver con cómo te mueves de ser en alguna proporción mucho más físico a ser virtual, a que la gente trabaje y que tanto para ellos sea productivo como para la compañía. Y después traer o montar soluciones para esta nueva forma de trabajar. Porque también nosotros trabajamos mucho con las marcas. Entonces, por ejemplo, cómo las marcas se volcaron al entorno digital y cómo tienes que medir eso. Si tú no estás a las mismas, en la misma dimensión que tus clientes, pues seguramente no vas a tener buenos resultados. Entonces, nosotros lanzamos metodologías automáticas que permitían, o automatizadas, que permitían a los clientes tener información rápida, muy rápida, o sea, en cuestión de horas, de 24, 12 horas inclusive, a precios muy bajos. Y eso porque pues, un poquito antes tuvimos la visión de tener a un panel de respondentes ya montado, tuvimos la visión de tener los sistemas correctos para que la gente trabajara ya, tuvimos la visión de probar y de tener normas de estas soluciones para poderlas aplicar en México. Y pues una vez que el mercado digamos, se estabilizó y fue menos restrictivo, pues rebotamos. O sea, teníamos, creo, la oferta correcta en el momento correcto, con la gente suficiente para rebotar y empezar a crecer. Entonces yo creo que ese fue el momento más, o sea, fueron unos 4 meses muy oscuros que recuerdo, hoy lo recuerdo ya con un sabor agridulce por el resultado, pero después de eso, pues brincamos y estamos aquí aún vivos. Obviamente, o intuyo más bien que haces referencia pues a todo el fenómeno mismo, ¿no?, que trascendió de los negocios a un tema de salud importante, donde seguramente gente cercana, directa o indirecta, pero pues escucharon muchas historias y tal. Ahora, esta parte de cómo agarraron inercia, cómo agarraron impulso, cómo proyectaron, me llama mucho la atención porque investigando también a Kantar, yo encuentro a uno de los jugadores más importantes, pero a nivel global, no exclusivamente a nivel México. Y este fenómeno, platícanos un poco cómo es el modelo de negocio, ya hablando propiamente de Kantar, ¿cuál es el día a día de Kantar? Porque de pronto escuchamos en muchos lados el famoso estudio de mercado, ¿no?, los análisis, las métricas, lo decíamos recién en la introducción del programa, claro, temas de indicadores, pero platícanos un poco como esta esfera del negocio donde ustedes se vuelven jugadores importantes. Sí, bueno, a ver, esencialmente lo que nosotros hacemos es ayudarle a las marcas, de hecho nuestro propósito es ayudarle a los clientes a crear las marcas del mañana, entendiendo a la gente en cualquier lado. Okay. Eso es, digamos, que la esencia de lo que hacemos. Eso significa que los clientes nos buscan para que les ayudemos a tomar decisiones, ¿no? Primero a tener respuestas a preguntas de negocio y que en función de eso puedan tomar decisiones. Por ejemplo, si un cliente hoy no sabe en qué medio tiene que pautar y dónde poner su dinero, porque pues hay una dispersión de medios, una cantidad de medios gigante,
pues nos buscan a nosotros para tratar de tomar una decisión en función de algo objetivo, algo que les genere retorno. Si la variable es atención, si la variable es potencial en ventas, entonces, bueno, pues nosotros tratamos de pues preguntarle a la gente esencialmente, si no es preguntándole a la gente, va a ser a través de otra forma, directa o indirectamente, para que ellos tomen esa decisión. Lo mismo pasa para cualquier comercial que tengan, para cualquier medio, y lo mismo pasa para ver qué tan saludable o no está una marca. ¿Por qué mi participación puede estar cayendo? Mis ventas pueden estar cayendo. Y muchas veces pues llegan esas preguntas, y preguntas difíciles de responder. O sea, ¿por qué me dices que crece mi brand equity y mis ventas vienen cayendo? Entonces, parte de nuestra responsabilidad es ayudarles a entender esa situación y que ellos tomen decisiones. ¿Qué es el brand equity? Mira, el brand equity yo lo definiría como la predisposición que tiene una marca en sus consumidores para dos cosas: o comprarte o pagar más por ti. Okay. En la medida que el brand equity es más grande, mayor será la probabilidad de que sucedan una de esas dos cosas, que te compren o que paguen más, o las dos. Me encanta el concepto y lo he escuchado de un investigador de apellido Ruelas Gozzi, que dice que justamente el valor o el precio de tu producto, de tu servicio, es algo que te tienes que ganar, pero además lo tienes que demostrar a través de este brand equity. Es Correcto. decir, si yo establezco que mi producto está por encima de los valores del mercado, debo de demostrar por qué. Y no se trata el juego de bajar los precios y vender más barato y vender volumen. Se trata de que el cliente pague lo que cuesta. Y él pone el ejemplo pues, de Apple como un caso muy puntual de este brand equity, donde no importa con qué periodicidad renueves el celular o la computadora tal, o sea, ya la manzanita per se tiene este brand equity, claro, que la gente está dispuesta a pagar. Y la predisposición de pagar 20, 25% más que cualquier otro que probablemente haga lo mismo o más. De acuerdo, o más. Ese enfoque me encanta. Sí. Oye, y a ver, sobre estas bases, y nos estamos acercando ya peligrosamente al bloque, al cierre del bloque del programa, sí. Pero te preguntaría, ese brand equity, ¿qué tan en tu experiencia, qué tan bien entendido o no es por las marcas? O sea, es fácil de comprenderlo, y sobre todo cuando te preguntas, oye, está bien, a mí me encanta que tenga este valor o que esta percepción, pero ¿qué pasa cuando mis números no lo están respaldando? Claro. Bueno, ese es un gran tema, porque a la pregunta de qué tanto lo comprenden, yo creo que cada día lo comprenden más, y cada día ven la importancia no solamente de medirlo, sino de entenderlo. El gran problema que existe hoy en México es que nosotros hacemos un estudio global de BrandZ que hacemos en México, medimos decenas de marcas, y lo que hemos descubierto es que el 60% de las marcas en México no tienen un equity fuerte, es decir, no son ni meaningful, o sea, que tienen un significado fuerte, ni son diferentes. La combinación de esos dos elementos te guían el brand equity. Y cuando solo el 9% son fuertes en equity, te dice que algo no anda bien con las marcas en México. Entonces, el desafío de los marqueteros, bueno, esto está causado por muchos factores. Yo creo que es por un excesivo cortoplacismo. O sea, hoy las actividades de marketing se quieren medir en las siguientes 4, 6 u 8 semanas, cuando el marketing y el buen marketing tiene efectos duraderos en el largo plazo, que aun cuando dejaste de invertir, te sigue generando ventas. Y esa parte es la que están dejando de lado. El día que, o en el momento que los marqueteros no solamente comprendan el brand equity, sino que el efecto tiene es más persistente en el tiempo, creo que vamos a estar ante mejores actividades de marketing y ante mejores marqueteros. Me llama mucho la atención que haces énfasis en tiempo, y voy a guardarme esta pregunta que tiene que ver con el tiempo para regresando del corte, porque creo que ahí tienes ya también un insight que nos diste fuera de cámaras y de micrófonos, mi querido Mauricio. Adelante. Bueno, mientras, queridos y queridas, vamos a hacer una breve pausa.
Los invitamos a que se queden con nosotros aquí platicando entre empresarios con Mauricio Martínez, que es Managing Director o Managing Director de Kantar México. Así que no se nos muevan, regresamos aquí a Entre Empresarios después de este brevísimo corte. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta Entre Empresarios, queridos y queridas. Estamos platicando el día de hoy con Mauricio Martínez, Managing Director para Kantar México, quien ya nos platicó en el bloque anterior una breve semblanza de su vida, él siendo chilango y cómo llegó al mundo del marketing. También tocó tierras lejanas chilenas, que ya no te preguntamos el cambio, tanto cuando incursionaste al mercado chileno, cómo fue para ti como mexicano, y después ya cuando te chilenizaste, déjame lo voy a poner en ese sentido, ahora regrésate a la tortilla, ¿no? Y seguramente también ya nos platicarás cómo fue esta parte. Sí. Porque en el bloque anterior nos decías justo sobre esta percepción que hoy, y además lo hiciste mucho más extensivo, más horizontal, la percepción del brand equity no solamente por el empresario, sino por el especialista en marketing, porque ya le diste este doble enfoque, lo cual sin duda enriquece la conversación. Y hablabas algo de cómo el tiempo va jugando un factor importante, porque esto de pronto, mi lectura fue, no es una receta de cocina que se prepara con 3 o 4 ingredientes y te saca una sopa instantánea. ¿Cómo juega el factor tiempo en esta parte de la resonancia del brand equity y los efectos que tiene en el mediano o en el largo plazo? Bueno, a ver, creo que el tiempo casi siempre, cuando se trata de ver el retorno sobre inversión en actividades de marketing, juega en 2 frentes y de forma negativa. La primera es porque el corto plazo ahora es mucho más fácil de medir. Si tú haces una actividad de marketing en un medio digital, es muy fácil medirlo. Y más si tus ventas, por ejemplo, van por e-commerce o cosas, es muy fácil que tú veas la conversión. Al canal, claro. Incluso si no es e-commerce, pues, si tienes buenas métricas con los partners correctos, es más o menos fácil que veas si hay un lift en tus ventas en los canales de retail normales, por ejemplo. El tema es que el tiempo, es decir, entre más pasa el tiempo, es mucho más difícil asignar que tal actividad generó este resultado. Ese es el primer efecto negativo. Y el segundo es que si tú como profesional de marketing no das resultados, es decir, se supone que estás invirtiendo y no veo el retorno. Es como en el fútbol, papá. Entonces, como al director técnico lo van a echar. Y sí, ¿no? A medio torneo. Quizá el efecto apenas está dando resultados y lo echaron. De acuerdo. Entonces es una situación muy compleja. O sea, trabajar con profesionales de marketing que están presionados es otro de los desafíos, porque no los podemos culpar de lanzar campañas de corto plazo, de solo enfocarse en el corto plazo. Tenemos que considerar que también están sumamente presionados por los CFOs, por los CEOs, para dar resultados. Y si no los dan, se acabó la historia. Entonces, por eso el tiempo creo que juega de esa manera. Y además, estamos en una conversación donde tenemos jugadores, y principalmente en nuestro país, el empresario pertenece al sector de las pymes. No es este corporativo global que se fondea y se fondea y se fondea y sabe que su curva a lo mejor está proyectada para 5 o 6 años donde va a encontrar la rentabilidad. El empresario que pertenece a la pyme dice, oye, yo ya no le veo la vuelta a esto, es dinero que le meto, dinero que lo meto, ya no tengo maneras de fondear mi negocio y está bien, yo entiendo la parte de que la persistencia y la perseverancia seguramente me llevarán al resultado, pero cuéntaselo a mi bolsillo porque ya no lo aguanta, ¿no? Y es la parte donde lo hemos platicado en este espacio, la parte creativa también de cómo reinventar el negocio. Nuestros especialistas financieros luego nos ponen varios escenarios y de cómo la planeación financiera también se vuelve fundamental de cara a poder hacer
oye, te pongo en la mesa una operación de factoraje para que de repente puedas obtener recursos de a lo mejor ventas que ya tienes seguras, ¿no? Y de pronto sí le vas a tener que sacrificar una cierta rentabilidad, probablemente poca, pero vas a fondearte. Temas de devoluciones de impuestos, que eso también lo hemos manejado aquí muchísimo. Oye, ahí tienes billete del cual te puedes hacer. Entonces, se va conjugando mucho con lo que dices porque forma parte de todo el ecosistema de cómo hacer también que una pyme se profesionalice como los grandes corporativos. Te quito la palabra, mi querido Salvatore. Bueno, hablas, Kantar, ¿cuál es el mercado de Kantar? O sea, ¿quién es su cliente principal? Me refiero a grandes corporaciones, pymes. ¿Hacia dónde está dirigida tu asesoría, tu apoyo? Mira, hace 5 años te hubiera dicho, estamos con los principales anunciantes de México. Porque pues estamos trabajando con actividades de marketing. O sea, es muy complicado que una compañía, era muy complicado que una compañía que no invertía en marketing nos contratara. ¿Con qué sentido? ¿En dónde voy a invertir? ¿Con qué copies? ¿En qué medios? Para traquear qué marca, porque pues, si la marca no tiene actividad, no hace mucho sentido. Entonces, es esencialmente anunciantes. Pero de un tiempo acá, creo que también la comunicación y la publicidad se ha democratizado. Entonces, en la medida que podamos acceder a esas, no necesariamente pequeñas marcas, marcas medianas, marcas pequeñas, marcas locales, marcas regionales, que tengan la necesidad de medir sus actividades de marketing, de testearlas, de testear, por ejemplo, proyectos de innovación. Si tienen esa necesidad, pueden acceder a nosotros, ¿no? Y las inversiones que tienen que hacer para trabajar con nosotros, si son proyectos obviamente de alcance más grande, pues serán más onerosos, ¿no? Pero hay cosas que hoy en día hacemos copy testing con inteligencia artificial en 15 minutos por 15,000 pesos. Sí, imagino que la tecnología misma también te ha permitido competir en mercados que de pronto tu servicio era privativo para esos mercados. Así es. Hoy día me encantó el concepto de democratizado, porque se ha democratizado para unos y para otros, tanto para el empresario poder hacer más horizontal su marca, como al prestador de servicios ponerle soluciones de pronto más ágiles, basadas en tecnología y que te pueden dar un muy buen resultado. Ahora, en el caso que estamos poniendo en la mesa, para efectos de medir un resultado. Totalmente. Sí. Ahora, en estos casos, y te lo digo porque a nosotros nos ha pasado, el tema de invertir o no invertir se basa mucho en qué tanto esa inversión en publicidad, en mercadotecnia, nos va a ayudar en el tema de ventas. Y los empresarios generalmente estamos buscando que justo haya ese retorno. Claro. En nuestra profesión es complejo, porque somos servicios. En estos casos, ¿tú cómo generas que la empresa a la cual tú asesoras te contrate? ¿Por qué debería de contratarte? ¿Cuál sería el resultado y el por qué deberías buscar a Kantar México? Bueno, gracias por la pregunta, porque esa creo que está en el corazón de lo que hacemos. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer, lo repito, es ayudarle a los clientes a tomar decisiones para hacer crecer sus marcas, ¿no? Es la clave de esto. Entonces, creo que ante una pregunta de ¿tengo que seguir invirtiendo en marketing? Pues hoy lo que yo creo es que cuando menos el 60% te diría, pues no, porque yo no veo nada a cambio. Y además los mercados cada día son más competitivos o competidos. Entonces, creo que el punto central de la respuesta tendría que ser, si nosotros somos capaces de medir el éxito de las ejecuciones, de las inversiones en marketing en el consumidor, más allá de las ventas inmediatas. Si nos van a contratar por qué tanto efecto tiene en el corto plazo, yo creo que nosotros no somos la opción. O sea, para ver eso, pues hay otros players. Pero si quieres ver qué efecto va a tener en tus consumidores y que ese efecto eventualmente va a tener un efecto en ventas, nosotros somos la opción. Déjame ponerles un ejemplo. Cuando nosotros lo que hacemos con algunos clientes es pedirles sus datos de revenue, o de ingresos, puede ser o normalmente es en dinero, indexado, lo que sea,
y nos pasan la inversión que tienen en los diferentes medios con las diferentes piezas que hicieron en cada uno de esos medios. Y lo que hacemos es que en un plazo de entre 2, 3 años, ya de ahí para adelante, vamos modelando la contribución de cada una de esas actividades a las ventas. Si subes el precio, lo que normalmente es que en vez de que sea un efecto que agregue ventas, cuando subes el precio, te quita ventas. Si creces la distribución, pues en vez de quitarte, te va a dar ventas, ¿no? Si metes promociones de precio, pues va para arriba. Entonces, lo que vemos es cómo te dan esos lifts. Pero hay una métrica que se llama el nivel base. Ese nivel base es qué pasaría con las ventas de mi compañía si dejo de hacer actividades de marketing, ya sea de precio, de distribución, de promociones o de comunicación. ¿Qué pasa si lo dejo de hacer? Pues las ventas van a empezar a caer o a decrecer hasta llegar a cierto nivel base. ¿Qué es ese nivel base? La demanda que ya construí. Entonces, yo quiero, me parece que esto es muy importante. Lo que hacen las actividades de marketing, las publicitarias, las de comunicación, las de posicionamiento, tienen que impactar más el nivel base que las ventas, sobre todo en marcas maduras y en marcas masivas, porque va a ser muy difícil que tengas ventas incrementales en el corto plazo, pero en la medida que vayas influenciando esa demanda preexistente, es la predisposición de la que yo les hablo. Perdón, este punto me parece que es fundamental en el tema de los negocios, porque, insisto, muchos empresarios queremos ver que nuestra inversión nos dé un retorno inmediato, y ese en muchas ocasiones es un error que cometemos como empresarios. Con eso lo que tú me estás diciendo es más que la publicidad y la mercadotecnia te den un impacto en ventas, es el posicionamiento de tu producto, de tu marca, de mantenerlo en la mente para que cuando el producto o la marca o la empresa se posicione y haya una necesidad, esa necesidad cuando surja, en ese momento se logre conectar con la marca, ya sea hoy no necesito zapatos y por mucho que me estés anunciando zapatos, pues no va a influir en que yo me compre hoy zapatos porque no necesito. Pero si en ese momento logro posicionar mi marca de zapatos y ahí está, cuando necesite zapatos, ahí voy a pensar en esa marca que ha estado presente y dirigiéndose a mí como consumidor. Y entonces es ahí cuando se logra concretar ese retorno de inversión. Correcto. Y eso no todos lo entendemos en el mundo de los negocios. Este mundo de socialización inmediata, de venta inmediata, lo que comentamos antes de entrar al programa, de querer concretar incluso ventas a través de medios electrónicos, pues nos está acelerando y estamos pensando en concretar ventas lejos de posicionar nuestra marca, nuestra empresa. Correcto. Ahora, ¿cómo convences tú ahorita? Este es un medio de convencimiento, porque creo yo que yo estoy convencido de esta situación, pero las empresas que asesoramos en muchas ocasiones no buscan eso. ¿Qué has hecho tú para lograr convencer a estas empresas, a los empresarios, de cambiar esa idea? Pues eso es el pan nuestro de cada día, cuando menos lo que nosotros hacemos. Cuando nuestros clientes nos piden, ven y ayúdame a hablar con el CFO para explicar esto, pues la única forma que yo he encontrado es juntar casos, juntar evidencia. O sea, es a través del conocimiento empírico. Algo que validamos recientemente en México es que esta variable de brand equity que nosotros le llamamos demand power, es la variable de Kantar, lo que hice fue pedir las participaciones de mercado de esas mismas marcas en el tiempo. Y lo que vimos es que hay una correlación de 0.8, ¿no? La correlación va entre -1 y 1. Entre más positiva sea, quiere decir que ambas variables van en el mismo sentido. Correlación no implica causalidad. Puede haber casualidad de que las dos variables. Pero, por favor, o sea, estamos hablando de marketing. Que la predisposición vaya o tenga esa correlación con la participación de mercado, no es coincidencia.
O sea, lo que quiere decir eso es que entre más alta sea la predisposición de los consumidores hacia una marca, la probabilidad de que crezcas en participación de mercado eventualmente es de 0.8. O sea, el 80% de los casos, cuando menos con esta base mexicana, sucede. Entonces, ese es un argumento poderosísimo. Y hay muchos más. O sea, ahorita, en este momento, o sea, tengo un paper que le buscamos mostrar a los marqueteros en México para que vayan con sus CFOs, para que a través de argumentos puedan decir, ok, y que eventualmente tengan un retorno, ¿no? Otra de las cosas es convencerlos de salir de esta espiral del corto plazo, porque o sea, no te lleva a nada. Si tú estás en el corto plazo, esencialmente vas a saturar un canal. Lo saturas y ya no tienes retorno. Y lo que pasa es que cuando saturaste un canal y ya no tienes retorno, dejas de invertir. Y lo que hace es como que la profecía autocumplida. Empiezas a caer todavía más y más y más. Y ahí es donde se ve pues, todos estos efectos que les digo, ¿no? De marcas que no tienen brand equity, marcas que tienen muy poca demanda preexistente, marcas que van decreciendo en volumen, marcas que son presas fáciles de las marcas propias o de las marcas de precio bajo porque no tienen cómo diferenciarse. Entonces, esa es la verdadera tragedia del marketing en México. Oye, ¿y te ha tocado en esta vida de análisis Sí. ver tanto, me queda claro que productos, seguramente muchísimos, y empresas que están en el medio de o en el mercado de los servicios? Poco. Yo te diría que, o sea, más hacia servicios financieros y algunas B2Bs. Pero sí, es menos, se mide menos, porque también es más difícil medir Totalmente. a los tomadores, por ejemplo, de decisión. En su caso, por ejemplo, es muy difícil ir con el CFO o con el controller para pedirle su opinión. Y aunque lo tuviéramos, sería una base muy chiquita, porque también hay muy pocas empresas grandes que pudieran acceder a lo mejor a sus servicios. Y tampoco son fáciles de localizar. O sea, es gente que pues, está en su trabajo y es muy difícil sacarles información, como lo hacemos con los consumidores en general. Que me llama mucho la atención porque justo es una charla que hemos tenido frecuentemente con Salvador y en la interna de, vamos, no vendemos cacahuates, no vendemos un producto de consumo masivo. Nosotros ofrecemos una asesoría, en el caso puntualmente hablando de Garrido Licona, una asesoría que es muy difícil de medir la parte de los indicadores de negocio y nosotros vamos más en esta visión de mediano y largo plazo. Al final del día, lo que bien decías, construir una marca, construir la base, que eso al final del día, cuando tengas que recurrir a la base, que esa base sea sólida. Pero platicando con más colegas del medio, que están también en la parte de servicios, están en las mismas. O sea, la parte del servicio no es sencillo medirlo, porque al final también nos decían, a nosotros nos juega mucho la inspiración del momento de mi comprador. O sea, un día de repente salió inspirado y yo estaba en la mente de él en ese momento y se acercó conmigo y resulta que coincidimos en una llamada telefónica y clic caja y se dio. Lo mismo ha habido casos en los que me llaman, no puedo contestar y no se concretó. Sí. Yo aquí tengo dos preguntas más. La primera de ellas, digo, te voy a tomar el micrófono porque este no me lo suelta hoy. Como este sí es tu tema, ahora sí, te pasa lo que a mí cuando hablamos de la parte fiscal o de otro tipo de negocios. Pero en el tema, a ver, dos preguntas. La primera de ellas es, Sí. Siendo yo una empresa que quiere invertir en mercadotecnia, publicidad y posicionar mi marca, ¿cómo me asesorían ustedes a este tema? A cómo llevar a cabo mejor mi inversión, canales, medios, etcétera. ¿Cómo pueden ayudarme ustedes a nosotros? La respuesta corta es teniendo a tu consumidor o a tu cliente en el centro. O sea, si tomas decisiones por feeling o por lo que crees, te puede salir. Pero si no tienes, o sea, si no conoces a tu cliente, vamos a poner su caso, si no saben quién es su comprador,
quién es el que influencia, quién es el que toma la decisión. Y no sabes, si no lo conoces, no vas a saber cómo llegar, en qué medios, de qué forma, con qué mensajes, a qué precio, con qué valor percibido para justificar el precio. Y eso que pasa con sus compradores, pasa en el que compra pepitas hasta el que compra naves espaciales. Entonces, creo que esa es la respuesta corta. Justo haces Nosotros lo conocemos a uno de las naves espaciales, no Sí. diremos quién es, pero saludos. Oye, algo que yo creo que un punto de partida es este análisis, que es el estudio de mercado, o el estudio de las necesidades y el conocimiento del producto, de tu producto, identificando las necesidades, y de ahí pues ya partes para determinar si es un consumidor de corto, mediano o largo plazo, si el precio es el adecuado, la competencia, etcétera. Ese es un punto de partida. Y de ahí ya ustedes asesoran para determinar cuál es la mejor estrategia, el mejor canal, medios, etcétera. Ahora, algo que me llama la atención, y ojo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo veo muy poca publicidad de empresas de mercadotecnia. ¿Ok? O sea, algo que no sé si esto sea común, pero por ejemplo, ver publicidad o quizás la forma en la cual ustedes se manejan es distinta. Ahí ustedes como empresa, en este caso de mercadotecnia, ¿cómo hacen su publicidad? ¿Cómo hacen ese conocimiento de su empresa con las empresas que asesoran? Sí, hay medios muy especializados, ¿no? Donde normalmente los que vendemos servicios de marketing, pues tratamos de estar. Pero yo creo que la tendencia hoy, más que el uso de medios, es a través de eventos, de compartir información, de compartir casos, de estar en los foros donde normalmente los tomadores de decisión o de investigación de mercados o de compra de medios o de agencias de publicidad, toda esta gente que pues destina grandes cantidades de dinero, que les parece relevante el contenido, entonces tú, pues en realidad las actividades son probablemente estar en ese foro, en ese congreso. Obviamente hay revistas, hay redes sociales. Yo creo que está muy especializado para tratar de llegar a estos compradores. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? Sí. Porque hoy se está dando un fenómeno de querer vender esta asesoría en mercadotecnia y publicidad a través de medios electrónicos. Y a mí me llegan una cantidad de ofertas de LinkedIn, y yo te puedo ayudar con las ventas, yo te voy a incrementar. Los gurús del marketing. Los gurús del marketing, y 10 veces vas a ver. Las 10 Espérame, recomendaciones. cuando esto que me estás diciendo realmente es la esencia, Claro. es estar cercano con las empresas y con las personas que realmente son tus consumidores, son las personas que toman las decisiones. Y entonces, al estar cercanos, pues obviamente, en los primeros que piensan sean posicionamiento, cercanía, pues es en las personas que tengo a mi lado. Entonces, si a mí me contacta alguien, pienso, y es dependiendo desde luego, ¿no? Sí. Pero alguien que no conozco por medio de medios electrónicos, difícilmente lo voy a contratar. Pero bueno, Octavio, el tiempo, otra Que nos vez, den los otra hora, minutos. por favor, porque Otra hora, la ¿no? plática está muy sabrosa, mi querido Mauricio. No, lastimosamente vamos llegando ya al final del programa. Antes de despedirlo, queremos hacerte una pregunta, que es una pregunta obligada aquí entre empresarios, y es, si tuviéramos que definir en una palabra a Mauricio Martínez, esa palabra sería... Uy. ¿No pueden ser 3? Las que quieran. 3. Pues yo creo que es persistencia, resistencia y jamás desistir. Esa sería como el cierre. Para Persistencia, conjugar resistencia y resiliencia. Resiliencia. Y resiliencia. Écola, Sí. Juan. Ahí Yo está, creo que me ahí encanta, está. me encanta. Sí. Mi querido Mauricio, muchísimas gracias. Mauricio, un por placer. habernos Muchísimas acompañado el gracias. día de hoy Gracias. entre Gracias por la empresarios. invitación. Lastimosamente, sí, generalmente se nos va como agua este programa, pero hoy creo que la premisa se cumplió triplemente. Agradecemos a Mauricio, por supuesto, a todo su equipo que nos hizo favor de conectar, y bueno, a ustedes como siempre y como cada martes, por el favor de su sintonía en este espacio titulado Entre Empresarios. Los invitamos la próxima semana y que nos vean en la repetición en las redes de Garrido, en las redes de Heraldo Media Group, para que no se pierdan este super programa y todos los demás que han pasado. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chau, bye.